Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos y bienvenidas a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos como invitada a Penélope Rivera. Penélope, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenida a este espacio y el día de hoy queremos conocerte, saber un poco más de ti. Nosotros, un poquito compartirles a las personas que Penélope, pues eres narradora oral, pero además eres artista visual, también eres gestora cultural y eres líder de proyectos artísticos y culturales. Y algo muy importante, eres fundadora de un proyecto llamado Fonámbules Producciones, que ya tiene una trayectoria larga y que en el día de hoy queremos que nos compartas también de todo esto que tú has realizado. La primera pregunta para ti, la primera invitación es que nos compartas más a detalle quién es Penélope Rivera. Muchas gracias, Jackie. Pues sí, en efecto, de primera formación soy artista visual. Egresé de la antes Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora la FAD. Y posteriormente, bueno, pues ya me formé como gestora cultural. En ese entonces no había carrera para cuando yo empecé a formarme, así es que me fui formando en seminarios y en diferentes diplomados y cursos de gestión y producción de artes escénicas principalmente. Y bueno, pues uno de los espacios en donde yo estuve fue la UAM Xochimilco, en el INA, en el Centro Cultural de España, que fue un espacio en donde yo me formé en la Agencia de Desarrollo. Y bueno, entre otros muchos lugares en donde, bueno, ya posteriormente fui como avanzando en la gestión cultural. Y como narradora oral, bueno, creo que empezó cuando yo era niña, ¿no? Tenía problemas para leer. Mi mamá era maestra de preescolar, y bueno, me ponía a leer en voz alta, y después me preguntaba de qué trató el cuento, y yo me ponía a narrar. Y me empezó a gustar mucho más narrar que leer. Después me empezó a gustar leer y bueno, ya, obviamente pasé como a otro punto, pero narrar se volvió parte como de mi yo chismosa, de contar anécdotas. Había algo que con mi mamá se hacía constantemente, con mi hermana y conmigo, que aunque estábamos con ella, incluso estábamos en su escuela, ella todos los días nos preguntaba cómo les fue en la escuela y nosotros contábamos el día. Entonces había como un ejercicio de narrar y de relatar el día o relatar las anécdotas. Creo que sigue estando en casa. Ese es uno que yo creo que hizo que yo continuara en eso. Paralelamente a la formación de artes visuales, yo empecé a trabajar como docente. Desde los 15 años fui auxiliar de educadora. Entonces, fue una formación no escolarizada, pero sí, digamos, muy formal, en donde yo aprendí a hacer un trabajo de enseñanza y de docencia y trabajo pedagógico que hasta la fecha pues me gusta mucho realizar. Entonces, simultáneamente, también me formé como docente. Y bueno, y prácticamente, ¿no? En lo práctico. Entonces, para cuando ya digamos, pues estaba yo ya en la narración, empezaba yo a aplicarlo. Posteriormente, ya como para finales de los años 90, salió un programa de fomento a la lectura, en donde ahí yo ya tomé un curso de lectura en voz alta y ya empecé como a formarme como narradora. No propiamente existía como tal talleres de narración oral, era mucho más de promoción de la lectura en ese entonces. Ya después vino un programa, se llamaba Libro Clubes de la Ciudad de México, y bueno, tuve un libro club y ya leía yo formalmente, digamos, en el libro club, y a la par yo trabajaba de maestra de preescolar y utilizaba el cuento como una herramienta pedagógica constantemente. Entonces, de una u otra manera, pues también la narración oral siempre estuvo acompañándome en varias actividades. Después hubo unos talleres de CONAFE que yo trabajé, y ya cuando fundamos Fonámbules Producciones AC, digamos, yo me dedico mucho más a la gestión y a la producción. Ese es mi rol, esa es mi tarea dentro de la compañía, pero digamos que ya hacía yo como muchas actividades de fomento a la lectura o de narración oral.
Y ya, bueno, pues empecé como a hacer un repertorio, a empezar a dar presentaciones, principalmente era más hacia las bibliotecas o escuelas, y después ya, bueno, empecé a dar algunos talleres de capacitación para profesores, eso es casi como a principios del 2000 y así. Y bueno, pues ahí fue como que relacioné, digamos, hasta la fecha, pues como que convergen las tres actividades que yo soy, aunque a veces trabajo más en una que en otra, pero bueno, de una u otra manera es allá donde yo arranqué con la narración oral. Y ya posteriormente, pues bueno, empecé como a contar en diferentes lugares. Siento que ahorita como que me retomé de unos años para acá mucho más como narradora, que en otros momentos que me ha tocado más ser líder de proyectos o que, bueno, emprendemos en unas propuestas y algunos proyectos en donde yo me toca pues hacer la coordinación. Entonces, bueno, pues le voy dando tiempo como a los hijitos culturales, ¿no? Que van dando en cada uno. Y ya como narradora, pues empecé a contar pues en ferias del libro y en otros espacios y bueno, ya en otros festivales y bueno, en otros festivales también fuera del país. Y bueno, fue ya así que empecé como a formarme como narradora, porque yo siento formarme, porque siento que es permanente. La narración oral es un espacio de formación permanente, de actualización, muy nutritivo, muy grato, muy divertido, pero que sí siempre es como en constante aprendizaje, porque hay mucha retroalimentación pues con las otras y los otros narradores que uno constantemente ve. Pues qué interesante todo lo que nos compartes de tu trayectoria, de este camino. Justamente yo tenía para ti una pregunta que tenía que ver con tu infancia y no las contestaste. Nos platicaste que desde la infancia ya te gustaba contar historias. Entonces ahora me gustaría también que por ahí recordaras cuál era ese libro en tu infancia que te gustaba tanto. ¿Tienes algún libro que recuerdes de tu infancia? Pues yo creo que varios, ¿no? No había como tantos libros ilustrados, porque déjame decirte que soy fan de los libros ilustrados. O sea, es esa combinación entre la literatura, la oralidad y lo visual ¿Lo que viste? hace que los libros ilustrados me gusten mucho. Y me gustan mucho los libros ilustrados de ahora, que son como pensados para adultos, que antes no era como pensada la ilustración, solo era como para niños o para vestir como algunas, o narrativa visual de algunas cosas. Pero a mí como libros que me gustaban mucho, bueno, fueron como todos los de Michael Ende. O sea, me tocó como esa fuerza y ese furor Michael Ende de niña. Y bueno, pues el libro que yo leí fue Historia sin fin. Curiosamente, después salió la película y bueno, también me volví fan, ¿no? Y luego después leí Momo, lo volví a leer de adolescente y me volvió a gustar Momo, como que entendí una cosa de Momo de niña y luego ya después de adolescente que volví a leer Momo, volví a acordarme, pero ya más bien me acordé como de esos juegos maravillosos en la infancia, que fueron como muy, muy nutridos, con mi hermana, ¿no? Que tenía que ver con la construcción de esos mundos imaginarios. Y había otras colecciones de libros del bosque que me gustaban mucho. Y bueno, teníamos también una colección del Quijote Ilustrado, que eran muchos, muchos tomos que también eran parte como de los libros. Me gustaban muchas ilustraciones y cuentos que venían en los viejos libros de texto de la SEP, porque como crecí en una escuela, entonces para mí esos libros eran libros que yo podía recortar todos los libros viejos que dejaban los niños. Entonces para mí se volvieron como en compañía de muchos libros y cuentos que habían ahí, más otros autores que bueno, pues me tocó como vivir y crecer de niña entre los años 70 y 80, que la oralidad era muy fuerte, sobre todo en el magisterio. O sea, había esa vieja escuela de la oralidad en donde era una mezcla entre autores y libros y mucha poesía o mucha, digamos, declamación, que en ese entonces le llamaban así, y libros que habían en casa, ¿no? Entonces, creo que es un poquito difícil un solo libro, pero yo podría decir que Michael Ende como autor fue más el que me marcó como para leer libros más largos, como para adentrarme en la literatura y en los imaginarios de la literatura, ¿no? Maravilloso, muchas gracias. Y ahora, pues en la sección de Entrecontadas, siempre queremos escuchar un pequeño cuento, una pequeña historia que nos quieran compartir. En este caso, nuestra querida invitada Penélope, queremos escuchar una historia, alguna que nos quieras Sí, compartir. claro, con gusto.
entre los juncos, se asomaba para un lado, se asomaba para el otro, y un poco ruborizada de verde, alcanzaba a ver en el fondo la primera línea de las olas del mar. Volvió a asomarse para un lado, volvió a asomarse para el otro, y rápidamente bajó el cierre del caparazón. Con rubor a cuadros y a rombos y manchas, se quitó el caparazón y corrió desnuda a la playa y se zambulló en el agua. Por ahí dicen que en la playa nudista hasta gritó de alegría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento ¡Qué hermoso! Sin miedo, y es de Oces, de Beatriz Oces, de una colección que se llama Cuentos como Pulgas. Ay, qué lindo. La parte de la narración oral, cómo nos va llevando en imágenes, nos va mostrando diferentes imágenes y vamos siguiendo la historia. Qué maravilloso. Penélope, tú tienes, como hemos o nos has compartido, esta visión desde las artes visuales, desde la gestión cultural, desde las artes escénicas. Entiendo que desde Fonámbules Producciones se dedican a hacer proyectos escénicos y que tú te dedicas más como a la parte gestora. Y también sabiendo que eres una mujer que ha tenido la oportunidad de viajar también a otros países, a festivales, a eventos artísticos y culturales, en esta mirada que tú tienes de las artes que manejas, que conoces, en las que has estado involucrada, en estos diferentes países a los que has tenido la oportunidad de visitar, ¿qué encuentras en la narración oral aquí en México? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que tú encuentras aquí? En comparación, sí, con otros países, con otros lugares, y en comparación a lo mejor con el trabajo en las artes plásticas, con las artes escénicas. Yo siento que la narración oral está muy fuerte, mucho más consolidada que en otras décadas. Siento que las personas, en primera había como una minimización, no solamente de los cuentacuentos, sino del teatro infantil. Sí, del teatro ha habido una minimización en donde, ay, bueno, ay, es de teatro, ¿no? Comparado con otras artes y oficios, y bueno, justamente a veces también esa discriminación a ser artista, que sí la hay, ¿no? En donde, bueno, se ve al artista como alguien aficionado a algo, más no como profesional. Eso yo creo que ha ido cambiando muy lentamente, pero cada vez hay como una asimilación más. Ahora, dentro de eso, creo que lo dirigido hacia las infancias, siempre está mal visto, o sea, como las niñas y los niños. Y el cuentacuentos también tenía una minimización que siento que ha ido transformándose en muchos sentidos. Porque había como, bueno, el cuentacuentos, el del relleno, o, ay, pero ¿qué hace? Si nada más cuenta cuentos, cuando en realidad hay un trabajo profundo de construcción de muchas cosas, que es una conversación entre la oralidad, entre la corporalidad, entre la literatura, entre el desarrollo de la voz, y bueno, sí es de las artes escénicas, pero siento que ahí ha habido una avanzada en el reconocimiento de la narración oral como una disciplina de las artes escénicas cada vez más consolidada y tan antigua como el hombre mismo, ¿no? O como la humanidad misma. Entonces, creo que en ese sentido en México ha habido, gracias a los compañeros que desde hace 30 años han picado piedras, pues obviamente alumnos de, digamos, este narrador que formara a muchos y que Gastón, que a partir de ahí pues se hiciera escuela, que eso es lo que hacía falta. Siento que esa escuela ya está cosechando muchos narradoras y narradores que en este sentido hacen cada vez mejor trabajo, mucho más consolidado. Eso es, digamos, en cuanto a la actividad en sí de contar historias, ¿no? En escena, entre el público y el que está narrando.
espacios ya muy concretos, que tienen mucha trayectoria, donde las personas ya saben que pueden ir a ese árbol, que pueden ir a ese rincón, que pueden ir a ese bar, que pueden ir a ese espacio cultural, en donde siempre va a estar la narración oral muy presente. Ahí es donde yo siento que gracias a estos compañeros se consolidaron esos espacios que fueron picando piedra y que también ellos hicieron algo que me parece muy importante, que es lo académico. Si bien creo que tenemos muy pocos autores y autoras en el mundo hablando de la narración oral, yo siento que en México ya empieza a haber cada vez más autores, o cuando menos todos ellos que han construido esta experiencia y esta trayectoria y la construcción también de programas, ahora te hablo como gestora, el mismo Estado sí ha volteado a ver dentro de su programación y de su política cultural a la narración oral, pero ha tenido que ver con un combate grande. No es que digan, ay, ellos, ay, ahora sí lo tomaron en cuenta. No, ha tenido que ver que las narradoras y los narradores han hecho hincapié en poner, digamos, la narración oral en un lugar a donde le corresponde, porque hace todavía unos 20 años, pues no existía un apartado específico para becas o financiamientos de narración oral, o no había como una serie de actividades programadas en donde la narración oral tuviera un papel importante. Entonces, comparado con unas décadas, siento que cada vez está más consolidado y que se ha ido construyendo cada vez más y más. Siento que la narración oral está fuerte, aunque todavía pues, necesitamos seguirnos formando, como lo decía hace rato, ¿no? La formación es permanente, porque hay muchos estilos y también la oralidad no es algo que tenga que ver con un perfil específico en donde forzosamente tengas que partir del teatro para hacer. El teatro es la herramienta, obviamente, pues de ahí viene, es de artes escénicas. O sea, el teatro es la pieza clave, pero no es teatro en sí. O sea, tiene como su característica propia y no todos los teatreros son los mejores narradores, porque las formaciones diversas son las que hacen que la narración oral sea tan nutritiva. Entonces, a veces parte desde la educación, a veces parte desde la pedagogía, a veces parte desde la psicología, a veces parte incluso de lo clínico, porque ahí ha habido muchos doctores que se van a la narración oral como una herramienta para la sanación. Y no se diga, pues, toda la oralidad que viene de la tradición mexicana, que sigue consolidándose muy fuerte, que es la transmisión, pues, de historias en los pueblos, ¿no? Y los docentes, por ejemplo, pues retoman la narración oral como una herramienta constante para la enseñanza, pero también he visto narraciones orales cada vez mucho más mixtas, por así decirlo. No quisiera entrar como en clasificaciones porque es muy complejo, siento que todavía se sigue construyendo, pero bueno, yo ya he visto unas mezclas muy buenas con cabaret o con slam, como hip hop, en donde igual echan para la spoken word, ¿no? Como en donde la narración oral no tiene, digamos, problema con conversar con otras disciplinas. Es a lo que voy. Entonces, está muy fuerte y a la vez está avanzando. Siento que todavía hay terrenos en donde las personas no conocen la narración oral o no ha habido exploración en ese espacio. Entonces eso también da opción a que pueda seguirse desarrollando muchas cosas de la transmisión oral a través de esos espacios y estas exploraciones. Ahora, comparada con otros países, sí siento que a lo mejor porque es el gremio en donde uno convive, sí hay mucha narración, pero digamos la población en sí, todavía nos falta acercarles muchas cosas. O sea, todavía falta que ellos tengan como más reconocido qué es. Sin embargo, bueno, conozco varios compañeros y compañeras que trabajan haciendo cuentacuentos en ferias y en fiestas infantiles populares en donde regularmente no se programaba a narradores porque es como pensado solo para bibliotecas, ¿no? También hay como algunas ideas. Ahora, como hay muchísimos estilos de narración, no todas funcionan en ciertos espacios y habrá quien diga, yo soy de este espacio de narración, porque también esa diversidad es como la que enriquece. En Argentina, y bueno, ahorita como liderando proyectos más online, me ha tocado mucha participación de argentinos y siento que hay programas muy parecidos en México y en Argentina, también en Colombia, también en Perú,
podría decir que esos 4 países, aunque bueno, creo que hay muchos más, en donde la narración oral está fuertísima, ¿no? O sea, y hay redes como muy, muy ya consolidadas en Ecuador, y también, bueno, pues hay festivales también muy, muy fuertes en Honduras y en otros países, ¿no? No se diga, Brasil también tiene también mucha fuerza, pero hay algunos programas que coinciden en varios países que tienen que ver con la formación de abuelos cuentacuentos, abuelas y abuelos cuentacuentos. México tiene en la UNAM, gracias a esta generación de compañeros que sigue siendo nuestros maestros, en donde ellos, bueno, siguen trabajando en la formación, y es que creo que es muy amigable que, a diferencia de otras disciplinas del arte, formarse grande no es difícil en la narración oral. Eso invita a que puedan empezar muchas personas de edad ya avanzada a formarse como narradoras y narradores, y posteriormente, bueno, se vuelven abuelos cuentacuentos geniales, ¿no? Y ha habido muchos programas, siento que aquí la UNAM ha tenido una buena, digamos, tarea en la enseñanza, entre otros espacios que siento que se han dedicado a la narración oral, y sobre todo quisiera aquí echarle las florecitas a las iniciativas de compañeros, porque muchas compañeras y compañeros tienen agrupaciones, festivales e iniciativas que han ido formando durante todos estos años, pues a muchos narradores y narradoras. Entonces, veo muy sólida, pero para con la población siento que todavía nos falta mucho trabajo. Mucho, mucho. O sea, que haya cuentacuentos en todos lados, hasta en la sopa, ¿no? O sea, sopa de letras contando cuentos. Y que pueda haber cada vez más opciones en donde las personas se acerquen. Pero lo que sí disfruto es que veo que los públicos se acercan. Y ahora en el entorno digital, ya para cerrar, porque me fui con la emoción muy largo, digamos, en el entorno digital siento que comparado, porque le digo con experiencia propia desde adentro, bueno, vengo de familia de comediantes y pudimos lograr hacer cosas de teatro ahorita en el confinamiento, pues lindas, y bueno, pues como jugó que seamos artistas visuales, podamos 2 de nosotros hacer edición y haya como ese complemento entre el teatro, y que fuera en casa y tráete el vestuario. Pero no ha sido sencillo para los teatreros y las teatreras realizar obras. Sin embargo, para las narradoras y narradores, aunque han tenido que entrar a esta alfabetización forzada, colectiva, de los entornos digitales y de cómo utilizar los dispositivos y aprender, y creo que seguimos en aprendizaje, siento que está muy presente la narración oral, a diferencia de otras disciplinas artísticas que son más en lo colectivo. De ahí todavía nos falta hacer más, y por ahí alguna vez decíamos, es que está muy lleno de cuentacuentos, ya todo. Bueno, está lleno de cuentacuentos para nuestro Facebook que convivimos con, pero ojalá y hubiera miles más que competieran contra esos TikToks que están luego muy chafones, no todos, pero bueno, un gran porcentaje sí. Y entonces ahí yo siento que podemos todavía tener un gran espacio de expresión, de divulgación, de desarrollo, en donde fortalece bastante a las autoras y autores, o sea, digamos, a la narración escrita, a la narración visual también, y creo que puede fortalecer muy, muy fuertemente al fomento a la lectura, y también a las editoriales, y en lo personal a cada una de sus narradores y narradores, porque bueno, estamos entrando en una era en donde tiene que haber obviamente un trabajo documentado a través de la producción audiovisual. Y siento que la narración oral nada perfectamente como varios peces en el agua, nadan, ¿no? Y como varios peces en el agua de diferentes maneras, en diferentes océanos y en diferentes espacios del agua de la narración oral, ¿no? Sí, concuerdo con varias cosas que nos compartiste. Decías en alguna parte que no necesariamente tienes que venir del teatro para ser narrador o narradora, porque hay diferentes estilos. Y, y recordaba o reflexionaba yo que muchas veces no necesitamos tanto lo escénico, sino lo que nos puede transmitir, ¿no? Cuando alguien nos pone la piel chinita, cuando una historia nos deja pensando. También comentabas esta parte de que no importa cuántos seamos, siempre vamos a hacer falta más y mejor preparados para llegar a
muchísimos lugares, ¿no? Para hacer, pues ser también mediadores y acercar a la literatura a mucho tipo de poblaciones, ¿no? Yo no sé, me imaginé contando cuentos en la fila de las personas que están para entrar al banco. Es como buscar también estas intervenciones, ¿no? Está como la manera de hacerlo en espacios que normalmente no se hacen y acercar y dar a conocer también esta herramienta que creo que sí, como tú lo mencionas, pues hace falta mucho, darla a conocer, seguirla mostrando. Y también quería pues preguntarte, ¿qué tipo de público es el que te gusta o con el que te sientes más cómoda en el momento de contar historias? Pues lo mío es cosa de niñas y niños, ¿no? O sea, digamos, mi vida, o sea, casi todas las actividades y proyectos que yo he realizado son dirigidos a la familia con enfoque a las infancias. O sea, público en general, pero siempre tiene un enfoque para el divertimento, para el conocimiento, para el disfrute, para el acercamiento de algunas cosas de las niñas y los niños, ¿no? Ese es el público donde yo me hallo. Cuando era educadora, pues bueno, trabajaba con un grupo cautivo y bueno, ahí podía yo probar muchas cosas, pero es el público en el que más me gusta, ¿no? Son participativos, son honestos, tienes que ser muy dinámico porque cambian de energía y de ritmo, entonces siempre es un reto trabajar con un público infantil porque te implica utilizar muchas herramientas que tú puedes tener para tener control de tu público o para hacer que tu público se vuelva participativo. Ese es el público que yo disfruto. Y bueno, también me gusta contar con otras edades, ¿no? O sea, con los adolescentes no es lo mío, me cuesta mucho, pero las veces que lo he hecho lo he disfrutado bastante. Sobre todo disfruto abordar temas que son como de su interés y que pareciera que a ellos no les gusta ni les interesa la narración oral, pero cuando ya estás contando historias y empiezas a empatizar, hay mucho gozo y sobre todo si tú abres al diálogo, si es un grupo pequeño y hay la forma de participar, es muy grato porque, bueno, pues se puede transmitir muchas cosas. A mí me gusta mucho abordar cosas de género con las adolescentes y los adolescentes, ¿no? Me parece que ahí hay algo como muy grato. Y bueno, he disfrutado, por fortuna, como contar historias con casi todos los públicos. Digo casi porque yo creo que algunos no me ha tocado trabajar como con grupos, con ciertos grupos específicos, pero bueno, con los que sí he trabajado me gusta, la verdad es que lo disfruto mucho, lo que casi yo no he hecho y que he hecho como muy poco y la verdad me gustó como la experiencia, es contar como para adultos cosas como más así de erotismo o de tragedia. Para mí todo es más comedia, yo siempre narro comedia, se me da, ¿no? Se me da como la comedia. Y bueno, se me da en casa también, porque todos acá somos familia de comediantes. Pero siento que ahí todavía hay muchos públicos que explorar, pero sí, lo mío es más como al público infantil. Bien, y queremos otra historia. ¿Nos puedes compartir otra historia? Sí, claro, les voy a contar la siguiente historia. La tetera decidió hacer un desayuno con té, así que invitó a todas sus amigas las tazas. Las primeras en llegar, incluso antes de la hora, fueron las tazas del té. ¡Ay, con sus adornos barrocos, sus filos dorados! E incluso llevaban su platito para poder sentarse. Después llegaron las tazas del desayuno. ¡Ay, llenas de color! Rojo, amarillo, azul, con flores muy primaverales o incluso otoñales o de verano. ¡Ay, siempre tan contentas! Llegaron todas muy puntuales. Casi de inmediato llegaron las tazas para microondas. Super fashionistas, con diseños vanguardistas, con el último material que puede ser metido en cualquier espacio, en cualquier superficie, ligeras y con unos diseños increíbles. Como todas eran muy puntuales, la tetera empezó a servir el té. Y al final, ya un poco tarde, llegó
el pocillo de peltre. No, hombre, con una cuchara adentro haciendo unos ruideros y todo, y bueno, ya se imaginan el pocillo todo despostillado, que todas voltearon así como... La tetera sirvió, sacó las pastitas, y todo el mundo estaba conversando mientras comían sus pastitas así muy finamente y contando sus historias de dónde habían estado y todo. Y el pocillo metía la mano a la parte de atrás y empezaba de adentro y metía la galleta y dejó moronas por todos lados. Y ¡ay! ¿Ya viste cómo come hoy? Sí está salpicando migajas. Oye, ¿viste? No sacó la cuchara para nada y así, no ruideros con la cuchara. Y empezó a moverse tanto porque la base del pocillo ya estaba un poco redondeada, que empezó a tambalearse y todo el mundo criticando, pero bueno, como comiendo y así, que sin darse cuenta el pocillo llegó hasta la orilla de la mesa y ¡paz! Se cayó. Todas corrieron a asomarse y el pocillo se sacudió los pedazos de peltre, volvió a subirse a la mesa y siguió comiendo. Todas hicieron una pausa y empezaron a criticar y a decir, pero dijeran lo que dijeran, el pocillo jamás podría quebrarse. Y colorín colorete, este cuento ha terminado. Pues muchas gracias, Penélope, por todo lo que nos has compartido en este espacio llamado Entre Contadas, en donde estaremos escuchando diferentes voces de diferentes narradoras que nos compartan su caminar, su andar. Y para cerrar, pues compártenos alguna anécdota que recuerdes en alguna presentación como que hayas tenido como narradora, alguna anécdota que por ahí te acuerdes, que te haya marcado de una manera u otra. Pues me gustaría compartir una anécdota que no propiamente fue narrando, sino que fue más involuntaria, pero que fue muy grata. Entre las cosas que siempre me ha gustado hacer es la lectura en voz alta. Yo por eso creo que es como, entre la lectura y la voz alta y la narración, siempre hay como así un maridaje perfecto, porque partimos, a veces nos cuentan las historias y las volvemos narración, pero a veces las leemos en voz alta y luego las volvemos narración ya en el proceso. Y bueno, resulta que yo ya narraba y con un amigo teníamos como la afición de irnos leyendo en voz alta, en el transporte público, en diferentes lugares. Entonces, estaba yo en el metro. Ahorita me acordé justo de esa anécdota cuando estabas diciendo de contar en la fila y de contar en lugares atípicos y, digamos, distintos. Iba yo con mi amigo Gerardo leyéndole unos cuentos de Ibargüengoitia. A mí me gusta mucho ese autor porque tiene un humor negro como yo, y bueno, es de los autores mexicanos de esa época que me gusta bastante. Entonces, venía yo leyendo en voz alta, es un cuento que ya había yo leído y que yo ya tenía trabajado como la inflexión, como el ritmo, como los tonos. Entonces nos íbamos a echar un buen trayecto porque íbamos desde Metro Zaragoza en la línea 1 hasta, íbamos a ir hasta Chapultepec. Entonces era un tramo largo en el cual daba buen tiempo a leer casi el cuentito. Y veníamos sentados, entonces yo venía leyendo La mujer que no, que es un cuento cuya anécdota trata de que todo el tiempo tienen un idilio amoroso, esos dos, con mucha tensión sexual, pero están a punto de y no pasa, y están a punto de y no pasa. Entonces es un cuento como, digamos, como multiclimático, por así ponerle un título. Entonces venía yo leyendo y él me venía diciendo, insurgentes, y yo aceleraba venía diciendo como, Valderas, Salto del Agua, insurgentes, venía diciendo como las estaciones, y yo iba leyendo cada vez más rápido, y entonces llegó un momento en que el vagón estaba casi callado, escuchándome. Algo que siempre he tenido es un vozarrón, que cuando era niña me callaba, ¿no? Así como de, ¡ay! Ahora entiendo que mi sobrino es igual,
pero entiendo por qué me callaban. Pero bueno, esos gigahertz que venían naturalmente en mi estructura ósea, venía yo leyendo muy alto y con inflexiones, pero venía yo con mucho ritmo, y me dice, ya viene Chapultepec, y entonces yo seguía leyendo, y se cierran las puertas, y alcanzamos a escuchar como todo el mundo dijeron, porque ya no llegué, o sea, justo estaba a punto de terminar el cuento. Mi intención era llegar a terminar el cuento en donde ya están a punto de tener sexo así apasionado, y justo nos salimos, se cierran las puertas y se escucha como todos, Entonces, para mí fue una de las anécdotas que no es una función como planeada, pero sí fue muy grato ver que se logró un momento de atención sublime, pequeña, corta, pero bueno, los dejé así sin el final. Al final, no, en el cuento no tienen sexo los dos personajes, por eso se llama La Mujer que no, pero los espectadores, digamos, momentáneos que se dieron en ese espacio y tiempo, ya no pudieron escuchar el final, y fue como una de las cosas que me gustó más como experiencia. Bueno, entre otras, hay muchas experiencias lindas, pero bueno, ahorita me vino a la mente esa anécdota. Esa anécdota de espacios distintos, de llegar, intervenir, compartir, ¿no? Que ese momento con desconocidos de alguna manera que se vuelven cómplices de ese momento. Qué bonita anécdota, y pues muchísimas gracias. Creo que con esto ya cerramos la entrevista, cerramos por hoy la sesión de entrecontadas, no entrecortadas. Va a seguir por ahí más entrevistas, más compañeras, conociendo más trayectorias, y qué gusto encontrarnos, platicar, escucharnos, conocer de la otra compañera, de la otra narradora, su trayectoria, su camino, porque creo que eso es lo que también nos enriquece, nos hace crecer, nos hace conectarnos y hacer esto, red, ¿no? Una red de narradoras, que no necesariamente somos puras mujeres, también hay invitaciones para los compañeros, pero que siempre la organización o las ideas o lo que sea, pues viene desde la voz de compañeras. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye. Red de Narradoras México.